Muy bien. Continúo. Bien. Entonces, nos quedamos en esto, ¿no? Que somos seres mucho más complejos, ¿verdad? Am, entonces, y eso nos trae a un concepto que, bueno, yo lo estoy trabajando ahorita, ¿no? No está muy desarrollado, pero se los comparto, ¿no? Que es esta idea de llegar a desarrollar una pedagogía de la paz a través de la guerra, ¿no? Entonces, y es como todo, ¿no? Diciendo, bueno, una pedagogía de la paz a través de la guerra, pues ¿cómo puede ser, no? Pero es también como un tema que un término que yo aprendí de un análisis que se hizo de los mayas, que decía que ellos vivían en el futuro aunque no conocían el pasado. Entonces dicen, bueno, ¿cómo puedes vivir en el futuro sin conocer el pasado, verdad? O sea que son cosas que no tienen mucho sentido, pero a la larga sí tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea de una pedagogía de la paz a través de la guerra, ¿no? Todo lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Se origina de esta idea que inicié al principio de Huitzilopochtli, ¿verdad? Del intento, ¿verdad? ¿Por qué el intento? Pues porque el intento realmente es parte de una guerra interna que tiene que pasar dentro de nosotros mismos para tener disciplina, para hacer lo que decimos que vamos a hacer, para ser consecuentes con lo que tenemos que hacer. Y todo eso no viene nada más porque lo decimos. O sea, realmente tenemos que tener el conocernos a nosotros mismos es parte de una lucha interna muy, muy fuerte de librar, ¿no? De hecho, se dice que es una de las cosas más difíciles que puede llegar a ser el ser humano como tal, ¿no? No es cualquier cosa, al final de cuentas. O sea, el conocernos puede sonar muy, no sé, muy simple, pero no lo es, ¿no? No lo es. Y por eso las sociedades le han puesto mucho énfasis a todo eso, ¿no? Ese sería también la idea de vivir en el futuro sin conocer el presente, ¿no? Mira, yo acá a mis estudiantes, yo sí les digo, o con los que yo trabajo, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en el futuro, ¿verdad? De, de, de visualizar el futuro, ¿verdad? Debemos de seguir siendo gentes del futuro, ¿no? Y bueno, esa es quizás otra plática para algo más adelante, porque es un tema un poquito más profundo que me salía, pero se los dejo de tarea, ¿no? Piensen, cómo pueden ustedes vivir en el futuro, ¿verdad? Aunque no conozcan el presente, ¿no? Y pónganse a pensar, cualquier cosa que ustedes hagan en sus programas, ¿no? Tienen que verlo en el futuro, o sea, tienen que poder visualizarlo en el futuro, ¿no? Eh, bueno, entonces, volvemos entonces a la cuestión de Tezcatlipoca, la habilidad de entendernos nosotros a través del subconsciente, ¿no? Entonces, voy a volver ahora hacia la imagen de Tezcatlipoca porque sí quiero que la vean, a mí me encanta y pienso que todos la debemos de conocer, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, esta imagen es muy especial por muchos sentidos, ¿no? O sea, como pueden ver, miren, aquí tiene una casa, aquí tiene un águila, una calavera, acá tiene un conejo, ¿verdad? Otra águila, un chango, el símbolo del agua, un venado. Tiene un montón de símbolos, ¿verdad? Eh, pero el símbolo que a mí más me llama la atención, ¿no? Porque pónganse a pensar, ¿no? Esta imagen fue creada por un grupo por una civilización, ¿no? Que hasta la fecha, todavía nos da vergüenza decir que somos parte de ella, ¿no? O sea, todavía pensamos, por ejemplo, que ser indio es una cuestión de vergüenza, ¿no? Y eso se los digo así, ¿verdad? Porque consciente o inconscientemente, todos somos parte de ese proceso de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es algo que sí tenemos que cambiar. ¿Cuál es la imagen qué es lo que a mí me gusta mucho de esto? Si ven aquí en la boca,
Sí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir de los que están ahí qué es lo que tiene en la boca? ¿Qué le está saliendo de la boca? Pues la flor. La flor. Una flor, ¿verdad? Una flor. Imagínense nada más para que un grupo humano conciba el subconsciente de esta manera, ¿verdad? O sea, a mí me parece extraordinariamente poético y poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque esencialmente lo que se está diciendo es de que todas estas cualidades son cualidades que tiene el ser humano como ser humano. Que las conozcamos, que conozcamos las que nos pertenecen a nosotros o con las que estamos conectados o no, no importa. De todos modos las tenemos, ¿verdad? De todos modos son, por ejemplo, miren, yo les doy un ejemplo. Yo nací en un año, en un día 4 Jaguar, ¿verdad? En el calendario antiguo, en el calendario azteca, en el Tonalpohualli, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que por el número 4, yo tengo la responsabilidad de buscar balance en todo lo que yo hago, ¿verdad? Por el símbolo, ¿qué es lo que hacen los jaguares? Los jaguares, como un buen gato, pues son estratégicos, ¿verdad? No dan un paso a menos de que el paso vaya a ser bien dado. Entonces son cualidades de las que nosotros ya podemos ir aprendiendo. Y cada uno de nosotros debería de saber todo esto, deberíamos de tener esa capacidad, porque eso es lo que nos hace ser mucho más humanos. Son nuestras cualidades humanas que después podemos explotar, ¿verdad? Entonces, y aquí a nosotros ya nos las estaban enseñando, ya la estaban trabajando desde aquellos tiempos. Por eso la danza al final de cuentas era tan importante, ¿no? Porque la danza pues, no nomás era danza, no nomás estarse moviendo, ni siquiera era nada más, por ejemplo, como terminó siendo después de que los franciscanos permitieron la danza en 1531, que fue nada más para celebrar celebraciones de la iglesia, ¿no? Las danzas realmente representan todos los días del calendario, ¿verdad? Y todas las cosas que ven aquí en este Tezcatlipoca son días del calendario, por lo tanto la gente estaba en movimiento, entendiendo lo que estaban aprendiendo o las cualidades que estaban desarrollando conforme se iban desarrollando como seres humanos, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ven en el Tezcatlipoca, tiene aquí abajito de la boca, tiene su pectoral, ¿verdad? Del Tezca, del espejo negro, del espejo humeante, que es el símbolo, ¿no? Entonces todo es importante y se los muestro porque hablar de educación, hablar de educarnos, hablar de hacer cosas hacia la comunidad, es realmente meternos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y no podemos yo no les puedo hablar de nosotros mismos nada más diciéndoles que estoy en contra o no que estoy en contra, pero que por ejemplo, el definir nuestro yo a través de las ropas o a través de las modas o a través de nuestra conformidad con los grupos sociales a los que pertenecemos, que es suficiente, ¿no? Nosotros realmente tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para conocer la vida desde otras conceptualizaciones, especialmente sabiendo que la conceptualización de lo que es ahora ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos de dónde vino, ya sabemos desde qué tiempo el ser humano dentro de este pensamiento griego que ha predominado se empezó a retirar de la mitología y cómo la mitología es importante para mantenerse, no nomás esa conexión con el pasado, pero cómo esa conexión todavía la estamos viviendo en el presente, ¿no? De hecho es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que este dicho de que los mayas vivían en el futuro sin conocer el presente. Bueno, pues es que realmente nosotros somos el presente, ¿verdad? Y nosotros somos el futuro que ellos estaban viendo, ¿verdad? Más que como eran seres cosmogónicos, pues realmente no les interesaba lo que estuviera pasando en términos sociales, culturales y políticos, sino que ellos lo que estaban viendo es cómo vamos a mantener las ceremonias y las veneraciones que se tienen que hacer en el futuro, conociendo cuentas muy largas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, estamos de acuerdo, que tenemos una cuenta de 5,200 años que tenemos que venerar en 5,200 años, pues la pregunta es cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que se mantenga
ese entendimiento, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fecha del 2012, ¿no? Que fue una fecha muy especial donde se celebra un ciclo venusiano. La gente estaba preocupada de que se siguiera, porque sabían que si se seguía eso, pues iba a seguir venerando lo que era importante en la vida, ¿verdad? Con esa conexión como seres cosmogónicos. Lo mismo va a pasar de aquí a otros 486 años, ¿no? Hay que mantener eso, ¿me entiendes? Entonces había intereses mucho más allá de lo que ocurría a nivel social que la gente tenía que mantener. Nosotros tenemos que pensar de la misma manera, de alguna manera u otra, ¿no? Cuando hacemos nuestros proyectos, bueno, ¿hacia dónde, qué tan profundo queremos que se mueva esto y cómo lo estamos entendiendo nosotros? Tenemos que regresar a pensar diferentes si queremos hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces, y como les decía, no somos los únicos, ¿no? Yo por ahí a los que puedan les recomiendo que busquen un libro que se llama el I Ching, ¿verdad? Es el libro de cambios de los chinos, ¿no? Y es un libro muy importante. De hecho, aquí pueden ver la imagen. Está el yin yang, ¿verdad? Arriba del yin está el fuego y luego moviéndose hacia la izquierda está fuego, viento, el trueno, montaña, agua, cielo, marsh, me parece que son como pantanos, y luego es la tierra. O sea, elementos terrenales, ¿verdad? Y esto del yin yang, ¿verdad? Es básicamente lo que en México se conoce, o entre los grupos de danza se conoce como el Ome Teot, ¿verdad? Que es Ome, 2, Teot, energía, una energía dual. Ahora, ¿cuál es la energía dual? ¿No? Pues es la que cambia, la energía dual es la que le da vida a todo lo que existe aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, en este caso los chinos, pero los mexicanos también tenían su propio pensamiento sobre esto. Son las fuerzas que tenemos que empezar a balancear, ¿no? Y esas fuerzas existen en nuestra propia existencia como seres humanos, existen en las relaciones que tenemos con los demás y son balances que tenemos que empezar a crear para poder llegar a entender esta idea de ser seres mucho más balanceados, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte de esta energía dual de cambio, ¿no? O sea, nosotros estamos donde estamos ahorita, pues porque simple y sencillamente porque tenemos un padre y una madre. Ahí simple y sencillamente ya con eso ya vemos cómo la nivelación de estas fuerzas, ¿verdad? Dan vida. Y nosotros tenemos que entenderlas porque también nosotros podemos ir propiciando esos cambios a través de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Y bueno, sin decir mucho, pues acá está lo mismo el calendario mexicano, mal conocido como el calendario azteca, el Tonalpowali, Coapowali, Xupowali, varios calendarios. Digo porque aquí está el calendario lunar, el calendario solar, el calendario de Venus, ¿verdad? El entendimiento de cómo las fuerzas se manejan. Por ejemplo, si ven en la parte de abajo, se están encontrando dos serpientes que les llaman que las serpientes de fuego, ¿verdad? Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Ahí entre las dos, si alcanzan a ver, hay una semillita, ¿verdad? A lo mejor está muy pixelado, no lo alcanzan a ver, pero hay una semillita. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando estas dos fuerzas, estas dos serpientes de fuego llegan y se juntan, se crea una semilla y de esa semilla ahí van haciendo todo. Y hay hay toda una cosmovisión que también, ojalá y con tiempo podamos tener algún tiempo, se las puedo explicar, ¿verdad? Ahorita no me daría suficiente tiempo, pero aquí básicamente están los designios de todos ustedes, de todos nosotros, de cómo deberíamos de vivir nuestra vida, ¿no? Desde un punto de vista energético, como personas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, acá está el día, en el cuadrante acá al lado derecho está el día Ocelote, que es cuando yo nací, ¿verdad? Y todo esto ha tenido, decía mi maestro, ¿no? Decía mi maestro, es que la gente lo dice, pues sí, pero pues, por ejemplo, yo
Si nacieron en un día águila, dice, pues sí, pero pues yo no me considero águila. No, pues entonces hay que empezarse a considerar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es otra manera de educarnos, es otra manera de entender la vida. El conocer, por ejemplo, los atributos de un ocelote, ¿verdad? O si yo fuera agua, por ejemplo, entender qué es lo que significa, entonces empezamos a modificar. Es como ir a la escuela, ir a la universidad, ¿verdad? Vamos y nos profesionalizamos, quiere decir que ya no vamos a hacer las mismas cosas que hacemos antes, ¿verdad? Ya tenemos otro conocimiento. Entonces, sí tiene sentido si lo entendemos desde otra cosmovisión, desde otra manera de vivir la vida. Ahora, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es de que nosotros podemos ser de antes y podemos ser de ahora. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ir y recobrar todo este conocimiento que le corresponde a otro tiempo y que no está peleado con el tiempo de hoy, porque vivir como un mexica, ¿verdad? Como un mexicano, entender quiénes somos desde nuestra concepción cultural anahuacana, pues realmente no tiene conflicto con el ser un buen profesional en el tiempo de ahora. Al contrario, ¿no? Yo pienso que nos hace más, ¿no? Nos hace mucho más. ¿Por qué? Porque podemos vivir muy bien todos esos preceptos y al mismo tiempo ser buenos profesionistas, ¿verdad? Entonces, es un agregado a nuestra vida como seres humanos, ¿no? Entonces, pues básicamente volvemos, y ya para sintetizarlo, volvemos a la gran enseñanza de la rueda de medicina, como le dicen, ¿no? De los hermanos Lacotas, que tiene mucho que ver con la rueda de medicina o el eje de medicina que se maneja en México, ¿verdad? Que es son los 4 puntos todos circundando por un círculo, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros y eso es lo que nosotros deberíamos de llevar hacia adelante. De aquí es de donde nace la concepción, que a lo mejor no sé si el profesor quería que se les explicara, pero ya en otro tiempo lo haré. De aquí ya nos podemos nosotros proyectar hacia lo que nosotros le llamamos, o lo que yo le he llamado, es una hélice cuádruple, ¿no? O sea, ya de entender esto que están viendo aquí, por ejemplo, es en una segunda dimensión, ¿no? Pero nosotros no somos seres de segunda dimensión, nosotros somos seres de tercera dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros venimos de un contexto y estamos manejando un contexto y vamos hacia un contexto. O sea, tenemos una trayectoria que estamos llevando. Y la trayectoria de nosotros no empezó cuando nacimos, ¿no? La trayectoria de nosotros ya venía desde antes de nuestros padres y los padres de ellos, y al empezarnos a conectar de esa manera, entonces le empezamos a buscar o a entender lo que es realmente ser seres cosmogónicos, ¿no? Seres que nos podemos conectar y entender muy bien con lo que existe ahí arriba, con lo que existe aquí abajo, ¿no? Y cómo nosotros vamos llevando a cabo ese camino. Los hermanos de acá del norte, ceremonialmente, le llaman ellos que es el camino rojo, ¿verdad? Bueno, yo no me presenté muy bien al principio, ¿no? Pero lo hago ahora. Yo aquí en Nuevo México soy parte de la hermandad de la danza azteca, ¿no? Pero también soy parte de otra hermandad de danzantes solares, ¿verdad? Y bueno, ya eso de los danzantes solares, pues es una tradición, dicen que inicialmente vino de México hacia el norte, ¿no? Cuando pasó la conquista. Pero independientemente si vino o no vino, pues ahora ya hay danzantes solares por donde quiera en México, ya hay muchas danzas, ¿no? Pero lo importante de todo eso es qué es lo que nos están enseñando, cómo nos están abriendo el entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué significa, por ejemplo, ser un danzante solar, ¿no? Mire, yo los motivo a que pensemos un poco esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que el sol se mueve sale en el este y se mete en el oeste. Ese es el entendimiento general, ¿no? Pero también sabemos que el sol como movimiento se mueve del norte hacia el sur, ¿verdad? Y luego por ahí en diciembre, ya cuando llegue a su punto máximo en el sur, se va a empezar a regresar al norte y así va, ¿no? ¿Por qué nos incumbe y por qué nos importa? Los antiguos en México
decían que veneraban mucho a Huitzilopochtli, ¿verdad? Que era el que dicen que era el dios de la guerra. No, no era el dios de la guerra, ¿verdad? Como se los dije inicialmente, era la esencia del intento. Entonces ellos veneraban el intento del sol de moverse del sur hacia el norte, ¿verdad? Cuando llegaba al sur, es más, déjenme, cuando llegaba al norte, ¿verdad? Y lo pueden ver aquí en este calendario, ¿verdad? Por ejemplo, si pueden ver aquí donde tienen las garras, son sus alitas, su cola y su pico, ¿verdad? Del colibrí y también del águila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el colibrí, que es un pajarito chiquito, ¿verdad? Con mucha fuerza, un pajarito que por chiquito no le falta el valor. Cuando el sol está chiquito así, entonces empieza la guerra de volver otra vez al punto grande y convertirse en un águila, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues el águila es simbólica o simboliza lo que es la visión, lo que es la fuerza, lo que es ver, lo que es entender, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la guerra interna desde ese punto de movernos de la intención de hacer algo a completar la visión de hacer lo que quisimos hacer en primer lugar, entonces ya estamos trabajando de la manera en que trabajaban nuestros abuelos, ¿verdad? Porque entonces ya le estamos dando vida a cuestiones humanas, cuestiones del cuerpo, muy claras y muy hasta cierto punto muy simples, ¿verdad? Tener la intención de hacer algo y llevarlo a su máxima plenitud. Obviamente que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no vivimos en esa sociedad ya en este tiempo, ¿verdad? Y las herramientas que se tenían para llegar a ese entendimiento, como la danza o algunas otras prácticas educativas que existían para que la gente entendiera, pues no que no existan, sí existen, pero ya no son parte de lo que realmente, lo que tenemos al alcance así cotidianamente para hacerlo. Sí existen, pero hay que hacer un esfuerzo mucho más mayor para poder llegarlos. Pero independientemente de eso, lo que a mí me gustaría que ustedes supieran, ¿verdad? Es de que sí existen esas prácticas, sí es posible pensar diferente, sí es posible pensar como pensaban nuestros antiguos y no tenemos que renunciar a nuestro ser de hoy, ¿verdad? No tenemos que ser lo que no seamos, simplemente tenemos que ser quienes somos nosotros, ¿no? Y eso, por eso, para mí es muy importante que mis estudiantes, por ejemplo, cuando vienen aquí dicen, oye, pues y yo les digo, ¿y usted dónde es? No, pues yo soy del Valle del Sur, está bien, pero ¿de qué parte del Valle del Sur, no? ¿Qué quiere decir que usted es parte del Valle del Sur, no? ¿Cuál es su comunidad? Entonces, yo sí los embarco a que primero conozcan exactamente. Si me dicen, vengo de tal lado, bueno, ¿y cuál es la historia de ese lugar, no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que empezar, ¿no? El estar conscientes de los lugares donde nosotros venimos, pues es el estar recobrando un sentido de ser mucho más profundo. Y a lo mejor es pequeñito, ¿no? Porque como pueden ver, realmente el recobrar el sentido de ser mucho más ampliamente, pues ya estamos hablando de una trayectoria, ¿verdad? De regresarnos al ser interno y de empezar realmente a preguntar y a ver cómo nosotros nos relacionamos con todas estas formas de enseñanza que, pues, yo honestamente, yo les digo, no han pasado de moda, ¿no? No se utilizaron porque en algún momento dado se les creyó que todos eran cosas del diablo y no querían que se enseñaran, pero realmente nosotros tenemos que recobrar todo este conocimiento, ¿no? Y bueno, por eso les recomendé al profesor que les diera el libro de Tezcatlipoca, porque por ahí tenemos que empezar, ¿no? Si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, si lo hacemos con conciencia, entonces yo estoy seguro que vamos a hacer proyectos fenomenales y vamos a crecer como personas también fenomenales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la plática que yo les quería ofrecer esta mañana. No sé si tengan alguna pregunta. Ah, me dices que a las 11 tienes otro evento. Te propongo algo. Sí. Por cuestiones de tu agenda, Ajá. que las preguntas las hagamos por escrito, te la mandamos por mail. Ándale. Y nos agendamos para otra videochat ya con la respuesta a las preguntas de los estudiantes. ¿Cómo ves?
Me parece fenomenal, muy, muy buena idea. Así también me da tiempo de reflexionar y así lo hacemos, porque también estas cosas, pues aparte de ya que estarlo haciendo por video, pues es muy impersonal, ¿verdad? Pero no darle la importancia a sus preguntas o dudas o cuestiones o la interacción que tenemos que tener, pues sí, no, me parece muy bien. Así nos da tiempo a todos de interactuar un poco más y nos conocemos. Me parece muy bien. Muy bien, pues ahora sí que, compadrito, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y pues vamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? Gracias, compadrito. Muchas gracias por invitarme, compadrito. Estoy muy contento de poder compartirles. Gracias. Y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Perfecto. Estamos. Que tengan buen día. Muchas gracias por su atención. Pues Listo. Fíjate que ya no me dejaste grabar la segunda parte.